El próximo lunes 10 de marzo a las 18 horas en el Archivo Nacional se va a hacer la presentación de este libro muy curioso y muy interesante por muchas razones, Un archivo inexistente, de Felipe Rivas San Martín, artista visual, investigador y autor de este trabajo, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Felipe? Muchas gracias, Antonella, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti por hacernos llegar a este trabajo que a mí me pareció alucinante por muchas razones. Porque pensar primero, tú escribes sobre eso en la introducción del libro, ¿no? La inteligencia artificial y el 22, cuando explotó esta idea de que cada uno de nosotros podía meter, ¿cierto? O meter sus mismas fotos, que fueran intervenidas por inteligencia artificial, y tener versiones de uno en las más diversas. Yo tengo una colección mías brujísticas que están hermosas, las uso cada cierto tiempo. O también la creación de imágenes a partir de prompts, que es lo que tú hiciste acá, que es darle indicaciones a la inteligencia artificial para que cree una imagen inexistente a partir de características específicas que tú vas señalando. Y a través de eso tú creaste este archivo inexistente, que son una colección de fotografías de parejas, y en algunos casos tríos también, sí, de hombres y mujeres homosexuales, trabajadores, esto es muy importante, trabajadores y trabajadoras de Latinoamérica, de finales del 19 y principios del 20. El cruce entre tradición y inteligencia artificial es súper interesante, pero hablemos de la idea del archivo inexistente, que me parece hermoso para entrar a la conversación. Sí, bueno, claro, como tú dices, el año 2022 ocurrió este boom de las tecnologías generativas que, claro, se vienen investigando y experimentando hace tiempo ya, como idea y como experimentaciones muy acotadas, pero ese año ocurrió este boom que fue muy viralizado y a mí personalmente como artista me permitió explorar líneas de creación que yo había investigado. Mis temas son un poco relacionados sobre esto, parte de mi trabajo desde hace bastante tiempo, pero claro, en ese momento se abrió una posibilidad porque surgió esta herramienta para desarrollar creaciones ya visuales más concretas, utilizando esta tecnología generativa. El tema de la inexistencia, bueno, tiene que ver con, en parte este proyecto surge un poco de intereses que están relacionados con mi participación en espacios de activismo. Yo participé muchos años en un colectivo, el CUTS, el Colectivo Universitario de Disidencia Sexual, y bueno, en ese espacio tuve la oportunidad de investigar sobre la historia. Es parte de los trabajos que realizan las colectividades minoritarias de distinto tipo, es justamente construir esas memorias que esos colectivos le han sido negadas por distintas circunstancias. En el caso de las mujeres, por ejemplo, que han sido invisibilizadas de la historia sus aportes en distintos ámbitos. En el caso de las minorías sexuales, porque sus expresiones no pudieron quedar registradas. Y otras culturas también minoritarias que se les ha negado la memoria. Entonces, uno de los trabajos principales del activismo ha sido ese, el de construir esa memoria del pasado. Esa línea de interés y de activismo también es parte de este proyecto, y que está relacionado también con mi trabajo como artista, que bueno, se relaciona con las tecnologías, el archivo, es como los temas que yo rondo en mi producción artística principal. Bueno, y ahí aparecen un montón de cosas, Felipe, porque la idea de un archivo inexistente también, ustedes reflexionan, ¿no?, en los textos que acompañan al libro, respecto de cómo, aunque sabemos que la homosexualidad es algo que ha acompañado a la humanidad desde su existencia, ¿cierto?, el acceso a, primero, la visibilización, y segundo, un registro, era algo absolutamente imposible, especialmente desde las clases trabajadoras. Esto por dos caminos que ustedes nos explican en el libro, ¿no? Uno que tiene que ver con el acceso a la tecnología en un momento en que la fotografía era carísima, ¿cierto? Y estamos pensando finales del 19, principios del 20, donde la fotografía solo es profesional. No existe la idea de que uno pueda tener la fotografía casual con la que nosotros crecimos. ¿Qué decir hoy día con el acceso que tenemos a través de la tecnología y de los celulares? Entonces, quien pudiese tener un retrato, porque eso son lo que vemos, tenía que tener un acceso económico que era importante, ¿no? Y eso tiene que ver entonces con la tecnología del registro fotográfico. Y lo segundo tiene que ver también con la visibilización, con la posibilidad de que en nuestros países
parejas homosexuales pudieran decir nosotros nos amamos, ¿cierto? Y damos cuenta de ese amor a través de este registro. Hablemos de ese cruce. Sí, claro, la palabra inexistente ahí en el libro tiene como una función ambigua y medio poética también, porque, claro, está hablando de un archivo que es inexistente en el sentido de que fue negado, como dices tú, ese tipo de representaciones de afecto. Prácticamente no existen en el contexto latinoamericano, si bien hay libros que recogen imágenes similares, como hay un libro, por ejemplo, que se publicó hace unos años, que se llama Loving, pero claro, es un archivo europeo y canadiense, entonces está situado en un lugar y por lo tanto son ciertos cuerpos y ciertas clases sociales las que predominan en ese archivo. Entonces el archivo minoritario de esos casos, que es valioso que existan, aún así tiene sesgos. Claro. En el caso de América Latina, por distintas razones, ese tipo de imágenes son prácticamente inexistentes y los pocos archivos que existen de la memoria local son imágenes o documentos que están narrados desde una mirada súper heteronormativa y muy violenta. O sea, son principalmente registros médicos, registros legales, imágenes de cuerpos desnudos sometidos a cuadrículas de medición anatómica. Entonces son imágenes que... son cuerpos sancionados. Sí, sancionados, sometidos a disciplina, sometidos a castigo, a escrutinio. Estudiados además, ¿no? Esos son los archivos existentes, claro, de América Latina para las minorías sexuales. Entonces, este tipo de imágenes, hay un texto de María Iris Flores en el libro que yo creo que recoge, hace como un ejercicio muy bonito porque le muestra estas imágenes a una, no sé si es una tía, abuela, algo así, una señora mayor. Entonces ella dice, porque eran dos campesinos tomados de la mano, una foto antigua, ella la identifica como una foto antigua, claro, de dos hombres tomados de la mano. Y dice, esta imagen es imposible, o sea, impensable. Y en ese sentido, la inexistencia es también como una especie de imposibilidad. Ese es como otro aspecto que tiene esa inexistencia. No es solo que no existan documentos, sino que hay una especie como de imposibilidad epistémica de pensar siquiera en esa época algo así. O sea, dos mujeres besuqueándose en plena calle en una pampa salitrera, por ejemplo. A eso como que hay una dimensión del archivo que tiene que ver con cómo la nación se construye su memoria, que yo creo que interpela también estas imágenes, que claro, son imágenes lindas, en un cierto sentido las leemos hoy día, pero algo así en esa época, para que ya realmente existiera, tendría que ser todo la configuración cultural, económica, afectiva, distinta para que algo así fuese realmente existente. Esa es como yo creo que la radicalidad de este ejercicio, al menos pienso. Sí, no, además es muy fascinante de verlo porque genera muchas preguntas, nos lanza, ¿no? A ver esto y decir, bueno, pero o sea, a mí me pasó todo el tiempo diciendo, estas parejas existieron, no estas imágenes. O sea, obviamente hubo hombres y mujeres que se amaron, ¿no? A finales del siglo XIX y principios del XX, pues, gente trabajadora, ¿cierto? De clase trabajadora, en estas circunstancias, pero era imposible el retrato. Este retrato, además, que son celebratorios, que son tiernos, sí, que son muy dulces, además, que son muy contextuales. Y hablando de eso, bueno, recordarles entonces que conversamos con Felipe Rivas San Martín a propósito del libro Un archivo inexistente, que está editado por Ekphrasis, que además es ganador de un fondo. Sí. Eso es muy importante decirlo, por eso existe también este libro y que se va a presentar el lunes 10 de marzo a las 18 en el Archivo Nacional. Yo tengo un montón de preguntas que me fueron apareciendo mientras leía el libro y una que tiene que ver con el error queer. Y tú lo dices en alguna parte del libro y me pareció fascinante, ¿no? La idea de que cuando nos enfrentamos a una imagen generada por inteligencia artificial, esta va a tender a tener errores, especialmente cuando viene de un prompt, o sea, cuando vienen de estas indicaciones, ¿no? Y para aparecer, entonces que vienen manos con 8 dedos, ¿cierto? Pasa con casi todos los besos, ¿ah? Como que la inteligencia artificial se resiste a los besos, las pieles se cruzan, ¿cierto? Aparecen como imágenes un poco amorfas, un poco ambiguas, y tú escogiste que eso apareciera en las imágenes, no limpiaste las imágenes para que parecieran más realistas. Cuéntanos respecto a esa decisión y qué nos quisiste decir con eso. Sí, yo creo que ese es un aspecto que distingue este proyecto de otros ejercicios. Bueno, hay mucho trabajo de generación de imágenes y claro, cuando empezaron a aparecer estas imágenes generativas, eran muy evidentes las dificultades que tenía la herramienta para generar sobre todo manos y ciertos detalles, que quedaban como en evidencia el uso de la IA.
y había mucha mofa, mucha memes sobre eso. Entonces, bueno, cuando yo empecé, todo esto fueron cosas que, claro, como cosas que aparecieron en el proceso de desarrollo del proyecto. Cuando aparecieron esos errores, yo tuve la primera, como mi primera reacción fue, hay que corregir el error. Y de hecho hay herramientas que es muy sencillo solucionarlo. Hay como aplicaciones de Photoshop que tú metes la imagen y arreglas zonas específicas. No habría un problema en resolver eso, pero luego empecé como a darle una vuelta y empecé como a encontrarle algo había en ese error que me parecía interesante, a pesar de, claro, que desde cierto punto de vista es un error, ¿no? Se puede entender así, pero me empezó a parecer interesante, le empecé a dar una vuelta y decidí que fuese una característica del proyecto. O sea, como asumir el error como parte del ejercicio. Por un lado, claro, yo creo que le agrega, digamos, lo más literal es que le agrega esa capa queer o disidente a las representaciones de los cuerpos. Son cuerpos raros, son cuerpos extraños que tienen estos, como dices tú, manos con 8 dedos, brazos fantasmas que aparecen por cualquier parte. Eso por un lado. Pero por otro, ya tenía que ver con una reflexión más política, en el sentido de que, claro, estas imágenes son imágenes que, se podría decir, construyen otro pasado, o sea, reivindican un pasado distinto, un pasado más positivo, pero el error hace que no sean imágenes que sustituyan el pasado, sino que al dejar en evidencia que son imágenes generadas artificialmente, yo creo que eluden ese riesgo de que, bueno, las industrias culturales contemporáneamente lo están haciendo. Vemos series de televisión que te cuentan la historia del pasado europeo, por ejemplo. Que es la razón por la que no pude ver nunca esta serie tan romántica. Bridgerton, por ejemplo. No pude. Claro, una realeza negra. Entonces, ¿qué es eso? O sea, me parece como reivindicación un gesto interesante, pero hay un riesgo ahí de contar un pasado que no fue y que oculta las violencias que nos constituyen finalmente. Entonces, como que creo que en ese sentido opera en este proyecto el error, mantener el error, como de impedir que ese límite que tendría el realismo, digamos, pudiera ocultar eso. Entonces, como que creo que mantiene todavía esa... Para mí esa es como la decisión ético-política de mantener el error. Sí, no, además es tremendamente interesante, ¿no? Porque yo no pude ver Bridgerton, a mí que amo a Jane Austen y es como que, ok, ese mundo me parece el mundo georgiano me parece muy bonito, pero cuando empecé a ver esta realeza negra dije, no, esto es muy peligroso. Mi mirada fue, esto es muy peligroso, porque el público objetivo de esta serie es un público joven, que va a asumir que esto fue y no que las personas afroamericanas o afroeuropeas estaban en lugares de muchísima sumisión, todavía en época de esclavitud, etc. Y aquí también hay una mirada, ¿no?, respecto a eso que a mí me parece que es muy valiosa, de decir, esto no fue. Podría haber sido, no fue. Sí. Pero además tú lanzaste una frase acá que me parece, dice, las imágenes son verosímiles a simple vista, pero tras una mirada más atenta revelan las imperfecciones, profundamente queer, de una tecnología aún en proceso de desarrollo. Y me quedó rebotando esta idea del vínculo entre queer y lo imperfecto, lo raro, lo bizarro. Sí, o sea, esa capa como yo creo que de monstruosidad de los cuerpos, que en algunos casos es casi imperceptible. Sí. Por eso a simple vista las imágenes son verosímiles, pero cuando tú ya empiezas hay ojos que están más entrenados también. Sí. Yo creo que ahora, no sé, hay gente que, por ejemplo, yo que he tenido la experiencia de mostrar estas imágenes en públicos distintos, hay ojos que están súper entrenados y ven inmediatamente, esto es IA. Y otra gente que le cuesta un poco más. Entonces ahí también tiene que ver con, claro, las imágenes se van desarrollando en relación con la cultura. Ahora, por ejemplo, yo veo una imagen en redes sociales y lo primero que me pregunto es si es hecha con IA o no. Bueno, es que de ahí viene también el tema, porque si normalizamos esa idea, podría haber, estoy pensando en las generaciones más jóvenes, ¿no?, que han tenido muchas más libertades que las anteriores respecto a la disidencia, que van a decir, no, pero si tenemos, esta es nuestra historia, y es como, no, qué lindo hubiera sido, pero no, hay una lucha que se ha tenido que dar para que ustedes puedan dar en la mano, por lo menos en el campo universitario, ¿no?, por lo menos en la Universidad de Chile. Sí. Sabemos que no en todos los campos universitarios, además, ¿no? Eso es otro tema. Antes de dejarte ir, y recordamos que conversamos con Felipe Rivas, activista, artista y autor de Un archivo inexistente, este libro de fotografías
o de imágenes más bien generadas por inteligencia artificial, lo primero a mí que me saltó cuando me llegó la información de tu proyecto fue la cantidad. Yo sé que tú vienes trabajando con inteligencia artificial hace rato, ¿no? Pero también entiendo que es una tecnología cuestionada al interior del mundo del arte. Uh-huh. Hay mucha tensión respecto a las nuevas tecnologías, ¿no? Y tu trabajo a mí me ayudó a pensarlo desde las posibilidades creativas, artísticas, ¿no? Pero al mismo tiempo, la inteligencia artificial y su desarrollo está poniendo en crisis muchos trabajos creativos. Hablemos de cómo tú te acercas a eso. Sí, yo creo que está poniendo en crisis los trabajos creativos y también está poniendo en crisis a la humanidad en general. O sea, de hecho, tengo la impresión de que el campo que menos afectado se va a ver es el campo del arte. Probablemente van a ser muchos otros los que van a verse más afectados o interpelados por el desarrollo de la inteligencia artificial. Como comentario general, yo tengo una posición con respecto a las tecnologías, que es algo que me interesa, la tecnología y los medios, que no es ni entusiasta ni tampoco apocalíptica. Uh-huh. Intento abordar. O sea, en este caso, por ejemplo, es un proyecto que utiliza inteligencia artificial y trata de entender sus mecanismos de funcionamiento y llevar, no sé, utilizarlas para generar algo. Eso es lo que se basa el proyecto. Es como mi manera de pensar las tecnologías. Y creo que los artistas, en cierto sentido, es un ejercicio que no es tan nuevo tampoco. Digamos, el hecho de que artistas utilicen las nuevas herramientas disponibles y experimenten con eso. En la historia del arte los artistas hemos hecho eso. O sea, aparece la fotografía, aparece, no sé, cuando se inventó el óleo en el siglo XVI también fue una tremenda innovación que permitió experimentar maneras de representación que habían sido imposibles antes. Claro, las vanguardias artísticas de los 20 son puro entusiasmo tecnológico, diríamos. Entonces, en ese sentido, el gesto de ocupar inteligencia artificial para mí no es nuevo, si uno lo piensa en la historia del arte. O sea, como estamos los artistas ocupando las herramientas disponibles del momento, intentando, experimentar con ellas. Ahora, sí que hay que hacerse cargo, obviamente, de lo que está ocurriendo, porque la inteligencia artificial está siendo parte de un momento histórico, político, geopolítico, internacional, económico, en el que es una herramienta que está sirviendo como una herramienta de control y de poder. Y de disputas hoy día contemporáneas. Eso, claro, está relacionado con el campo del arte, pero lo excede. Yo creo que ahí mi posición al menos es que eso no es responsabilidad de la IA en sí. No es responsabilidad de la inteligencia artificial en sí, sino de cómo la inteligencia artificial está cooptada en un ensamblaje direccionado totalmente por corporaciones, por lógicas neoliberales de beneficio económico. De poder. Pero no es... Claro, pero no es una cosa que sea esencial de esa tecnología en sí. Yo creo que podríamos darle la vuelta, podríamos entender esta tecnología que presenta posibilidades que son súper interesantes. O sea, es una tecnología que se construye en base a una participación colectiva. Eso es algo que también a mí me interesó incluir en el texto. Son todos nuestros datos los que hacen funcionar estas tecnologías. Entonces, si es una tecnología que se basa en la colectividad, en la participación de todos, también debería beneficiar a todos de manera comunitaria, colectiva, más horizontal. Yo creo que tiene posibilidades, pero claro, estamos en un momento que está súper hegemonizado por... Ahora, igual, tú también lo pones en el libro, eso también está acusado por un sesgo de poder, porque la tecnología se ha alimentado sobre todo de cuerpos y de imágenes anglos, y por lo tanto, y de clase superior, ¿no? Entonces, ¿viste? Me cruzó con un reportaje que leí hace poco, entonces pensaba en eso, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar, pero yo les recomiendo, a propósito de esto, que lean Nexus. No sé si leíste Nexus de Harari. Lo leí en las vacaciones y... No lo leí. Habla mucho sobre eso, pues finalmente de los avances tecnológicos en información y qué hemos hecho con eso. ¿Qué es lo que podemos aprender ahora en el contexto del advenimiento de la inteligencia artificial? Bueno, Felipe Rivas San Martín, artista, activista, autor de Un archivo inexistente que se presenta el lunes 10 de marzo a las 18 horas en el Archivo Nacional. ¿El libro se puede encontrar? ¿Está en librerías en alguna? Ya se está empezando recién a distribuir porque acaba de salir de... Nuevecito, lo tengo ya acá. Pero va a estar, al menos en Metales Pesados, que es quien va a hacer la distribución. Perfecto, así que ya lo saben, si lo quieren ir a buscar, yo se los recomiendo. Es una obra tremendamente interesante. Felipe, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa y ya regresamos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los quiere invitar este viernes 7 de marzo a las 19:30 horas a la vuelta a los escenarios de